danza más tarde. Yo lo que les quiero compartir es una propuesta, La alquimia de la nueva diosa, que se basa en mi último libro, La alquimia de la nueva diosa, una perspectiva biocéntrica. Yo soy escritora y conferencista también y soy licenciada en economía. Y quiero contarles que todo lo que es mi creación, todo lo que escribo, todo lo que surge como obra, surge de la vivencia. Que todo es vivido inicialmente. La vivencia es la que me abre a la inspiración, a la reflexión y también a la investigación y a la creación conceptual. Me reconozco una investigadora creadora, científico-mística, sobre todo entusiasta y apasionada y muy comprometida con el cumplimiento de mi propósito existencial. La alquimia de la nueva diosa es una propuesta, es un viaje de alguna manera de retorno a lo originario para rescatar la gran diosa primordial, que hoy renace en la forma de la nueva diosa alquímica. La gran diosa primordial es una diosa originaria de una era prepatriarcal que aún habita en nuestra memoria ancestral. En el origen, la potencia creativa pulsaba en integración de las energías femeninas y masculinas. Se complementaban estas energías para crear vida, en armonía. Estamos viviendo un tiempo de disociación. Hemos fragmentado. Y la nueva diosa alquímica es la semilla que está siendo concebida en nosotras y en nosotros para poder integrar desde el amor lo que ha sido fragmentado, para poder sanar la herida provocada por el patriarcado. Les quiero contar un poquitito cómo llegué a esta propuesta. A mí me encanta, amo biodanza, entonces hago todos los posgrados que puedo hacer y entre esos posgrados hice la formación en el Círculo de los Arquetipos en Buenos Aires con Raúl Terren y Verónica Toro, que ya estuvo conversando Gustavo sobre ellos. Y después hice otras formaciones con Verónica, Feminidad Profunda, y también hice Arquetipos Biodanza con Mirtes González, que es otra facilitadora de Porto Alegre. Estoy siempre queriendo profundizar en el tema arquetípico, que me parece que es un mundo fantástico, apasionante y que es infinito. En el año 2015 tomé esta formación en Buenos Aires y desde ese año comencé a crear y a ofrecer los talleres. Empecé a crear cada taller para una diosa. Llegamos a danzar en círculo sagrado 22 diosas. Fue todo un proceso de ir danzando y de ir acompañando con lo que es la investigación y vivenciarlo en el aula, danzarlo en aulas de talleres de biodanza, profundizar e ir abriendo espacio a las nuevas posibilidades. Cuando comencé apenas conocía algunas diosas, las diosas griegas, y al ir profundizando lo que fui encontrando es que en diferentes culturas existen representaciones arquetípicas, que son las diosas, y que estas diosas lo que nos traen son cualidades, son energías, y estas energías y cualidades son los arquetipos, este contenido del inconsciente colectivo que de alguna manera necesitamos incorporar, ponerle el cuerpo, como decíamos hoy, poner el cuerpo a estas cualidades, a estas energías, danzar estas energías para poder expresar en nuestra existencia estas cualidades. Entonces, lo que fui encontrando es que en estas diferentes culturas estaban estas representaciones arquetípicas y que parcialmente nos ofrecían cualidades, que no había ninguna diosa que pudiera traernos todas esas energías. Entonces fui creando estos talleres y creando este círculo sagrado que conforma una espiral. Las 22 diosas son el círculo completo que no es cerrado, que conforma esta espiral evolutiva en donde cada una de las diosas danza y cada una de las diosas nos danza. Entonces, ¿qué son los arquetipos? ¿Qué es este contenido del inconsciente colectivo?
Son matrices universales, son formas de resonancia que nos conectan a todos los seres humanos, en todo tiempo y lugar. Todos los seres humanos tenemos registrado en nuestra memoria ancestral estas informaciones que son estas informaciones arquetípicas, estos símbolos, estos mensajes que traemos de toda nuestra herencia ancestral. Entonces, estas energías pueden están en nosotros y nosotras y nos conectan a todos, pero pueden estar en forma latente, dormida, como estos patrones que son universales, estos patrones potenciales, arquetípicos, son tendencias, energías como tendencia, que se encuentran en estado de predisponibilidad, no están disponibles, están predisponibles. Esas son fuerzas potenciales que necesitamos activar, energizar, ¿para qué? Para que se tornen disponibles, para que sean recursos disponibles. ¿Para qué? Para que podamos llevar a nuestra existencia esas energías y podamos modificar nuestra existencia. Para que podamos de manera oportuna actualizar esas energías. Entonces hay como 3 estados en esas fuerzas, en esas potencias. Tenemos el patrón como potencial que todavía no ha sido activado, que está en estado de predisponibilidad. Cuando lo activamos, lo energizamos, se torna disponible, entonces forma parte de nuestro set arquetípico. Esas energías, esas cualidades están disponibles. Y otro estado es que esa fuerza potencial activada, energizada, se actualice, se transforma en una fuerza actual. Y esa es la energía vital puesta en movimiento. Cuando ponemos en movimiento esa energía vital y esas energías, esas cualidades activas, las actualizamos, es que nuestro movimiento adquiere sentido pleno. Entonces, cuando logramos de alguna manera incorporar esas energías, ponerle el cuerpo para activarlas, para energizarlas y las tornamos disponibles, y con el proceso vamos conectando con la sabiduría infinita para reconocer en qué momento, en el momento oportuno, en la circunstancia adecuada, en qué momento invitamos a danzar en nosotras o en nosotros estos arquetipos, esa sinergia que generamos desde ese sentido de oportunidad en la circunstancia adecuada, esa sinergia nos permite evolucionar. Nos permite evolucionar y nos permite sanar. En biodanza sanamos y evolucionamos desde la integración. El proceso de integración es el proceso evolutivo en biodanza. E integramos desde la conexión con la vida, la conexión profunda con la vida. Esto es el principio biocéntrico, que yo les decía, el título del libro es La alquimia, la nueva diosa, una perspectiva biocéntrica. Toda mi creación y mis proyectos y mi existencia está fundada, está sostenida y guiada por el principio biocéntrico, que el principio biocéntrico lo formula Rolando Toro Araneda, el creador del sistema biodanza. ¿Qué implica el principio biocéntrico? Podemos tener distintas maneras de ver lo que es el principio biocéntrico. El principio biocéntrico es colocar la vida en el centro, la centralidad de la vida. Rolando dice, colocar la vida en el centro como motivación, lo que me mueve, como finalidad, hacia dónde voy, y como acción. Cada movimiento, cada paso en mi existencia fundado en el principio biocéntrico. En todas las etapas del proceso, la vida en el centro. Una segunda manera de ver lo que es el principio biocéntrico es el resacralizar la vida. Volver a asignarle a la vida valor sagrado, desde lo que es nuestra percepción. Porque la vida es sagrada, en sí misma. No necesita que nosotros le asignemos valor sagrado. Ahora, necesitamos revalorizar la vida y reasignarle desde nuestra percepción y nuestra conciencia valor sagrado. Y una tercera forma de ver lo que es el principio biocéntrico es el volver a percibir la conexión con todo lo vivo. Y digo volver a percibir porque otra vez estamos todos conectados.
No existe separación. Estamos inmersos en una crisis de percepción y de conciencia que no nos permite ver la realidad, no nos permite ver los hilos sutiles que nos conectan a todo lo vivo. Estamos adormecidos, entonces necesitamos volver a percibirnos en conexión. Volver a percibir la conexión con la matriz cósmica de la vida, dice Rolando Toro. Y él habla de 3 niveles de conexión con la vida. Conexión conmigo misma, conexión con mis semejantes, conexión con la totalidad, la naturaleza, el cosmos. La integración, el proceso de integración, que es lo que nos habilita a la evolución y la sanación, este proceso de integración se da desde la conexión con la vida, entonces también se dan los 3 niveles. La integración personal, el poder alinear los 3 centros de mi eje de integración, que lo que pienso, que lo que siento y que lo que hago estén alineados para poder generar sinergia existencial. La integración con mis seres semejantes, con los seres humanos, con la humanidad toda, el poder sentirme parte de la tribu humana, el poder conectar desde lo esencial y saber que somos lo mismo. Y la integración a la totalidad, desde ese lugar de sentirme parte del cosmos, de sentir que en mis células danza el cosmos, sentirme en todo. Entonces, desde esos 3 niveles de integración, desde la conexión con la vida, es que podemos contribuir de alguna manera a nuestra evolución personal, la evolución comunitaria y la evolución del todo. Esto de todos somos uno es más que poesía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las diosas, con los arquetipos? El poder de alguna manera incorporar estos arquetipos en la danza, habilitarle espacio vital a la divinidad para que nos dance, para poder integrar, para poder ir generando la posibilidad de expresar en nuestra existencia estas cualidades, estas energías. Entonces, esta primera diferencia entre lo que son los arquetipos como energía o como cualidades y lo que son las representaciones arquetípicas, que serían estas diosas. Yo seleccioné 22 diosas, pero perfectamente otras representaciones arquetípicas pueden manifestar las cualidades arquetípicas. Y les pongo un ejemplo. Yo tomo a Kuan Yin como a la diosa del amor infinito, de la misericordia, del perdón y de la sanación. Y podemos encontrar perfectamente un arquetipo masculino, una representación arquetípica masculina para esas mismas cualidades. Y que en biodanza la trabajamos con Cristo como el buen pastor, no como aquel que se sacrificó y que se crucificó, sino esa energía de la misericordia, el perdón, de la sanación, del amor infinito. Entonces, las distintas representaciones arquetípicas, incluso femeninas y masculinas, pueden expresar las mismas cualidades. Los arquetipos no tienen género, las representaciones arquetípicas también, porque las distintas culturas lo que hacen es crear mitos, leyendas, y elegir determinados personajes que los van a protagonizar para que esos personajes puedan transmitirnos sus valores, sus principios, sus tendencias, sus fuerzas, sus energías. Entonces, esta selección de 22 diosas fue con la intención de incorporar divinidades de diferentes culturas para abarcar la diversidad y también para llegar, por lo menos desde como yo lo he sentido en este proceso, a que con todas estas energías se pueda alcanzar la totalidad en cuanto a cualidades, para poder de alguna manera rescatar esta diosa primordial. Y es en la forma de la nueva diosa alquímica, porque necesitamos de alguna manera rescatar la alquimia primordial. La alquimia, así en un sentido profundo, implica un proceso de transmutación que eleva la vibración, sea de aspectos materiales o inmateriales. Este elevar la vibración puede resultar en elevar también la calidad o elevar la conciencia. Entonces, esta alquimia primordial,
que si pensamos en el origen etimológico de la palabra alquimia, tiene el mismo origen etimológico que la palabra química. La alquimia primordial era esa química divina que permitía este proceso de transmutación y de elevar la vibración. En el inicio, el alquimista lo que hacía era trabajar con la materia, pero lo que le importaba al alquimista era reflejarse en ese proceso, en lo que era su propio proceso interior. No era importante entender lo que pasaba con la materia, porque en ese origen estaba integrada la materia a lo que era el espíritu, lo que era la energía, lo espiritual, lo trascendente, estaba todo integrado. Ese alquimista originario lo que buscaba era expandirse o transformarse desde el interior. Cuando llegó el cientificismo, lo que empezó fue a disociarse, empezaron a disociarse estos elementos. Y la energía se separó de la materia. El cuerpo se separó del espíritu. Y el científico se separó del místico. El científico objetivo, que trataba de mantenerse alejado del objeto de estudio para entenderlo, para explicarlo y para medir los resultados de sus investigaciones, ese científico fue asignado al laboratorio, y el místico, con toda su filosofía abstracta, fue asignado al templo. Entonces es un momento de volver a integrar, de poder volver a integrar lo místico, trascendente y espiritual a nuestra corporeidad. Cuando danzamos las diosas y generamos ese espacio vital a la divinidad, lo que hacemos es transformarnos en el templo y el laboratorio. Es habilitar a que sean nuestras células donde el milagro acontezca. Es vivir la alquimia sin necesidad de objetos externos, porque está todo ya en nosotras, en nosotros, está esa química divina, y estamos hablando de lo neurofisiológico también. Está la química divina para que podamos vivenciar lo sagrado, para que podamos danzar el espíritu. Entonces, corporeizar la divinidad para poder habilitar que lo invisible en nuestro movimiento se transforme en visible, para poder ser el templo de la nueva diosa, esa nueva diosa alquímica. La alquimista, el alquimista es quien se empodera de amor para sanar. La alquimia es el proceso de sanación desde la integración, desde la conexión profunda con la vida. Entonces, la invitación es volver a sanar e integrar desde ese lugar, porque aquí ahora todo lo que está registrado a nivel del inconsciente nos afecta. El inconsciente colectivo es una memoria que nos está afectando y que influye en lo que sentimos, en lo que hacemos, y como es inconsciente no nos damos cuenta. Ahora, así como todos esos mensajes están registrados en nuestras memorias, también nosotras podemos registrar nuevos mensajes cada vez que incorporamos desde un lugar de integración la divinidad. Y desde ese lugar afectamos más allá. Entonces sanamos a nivel personal, sanamos a nivel comunitario y sanamos a nivel de la totalidad. Sana el planeta, sana la naturaleza, sana el planeta cuando sanamos nosotros, cuando incorporamos estas energías y volvemos a integrar. Entonces, me gustaría así contarles un poquitito de un mito, para entrar un poco también en esa dimensión. Yo ahí en el libro tengo un capítulo introductorio donde hablo de todas, o varios capítulos introductorios de todo esto, de lo del alquímico y el inconsciente colectivo, los arquetipos, toda esta parte. Y después un capítulo para cada diosa en donde cuento el mito, la dimensión existencial del mito, y después todo lo que tiene que ver con la lectura oracular, una invocación y la sugerencia de activación. Les quiero contar un poquitito de un mito que involucra dos diosas, porque también tiene que ver con este festival en el que estamos, y también como estuvimos conversando con Dani, yo le dije voy a hablar de eso en la conferencia.
Es un mito de Japón. Estas dos diosas que voy a traer son la diosa Amaterasu y la diosa Usume, perteneciente a la religión del sintoísmo, que es la religión tradicional ancestral del Japón, y Amaterasu es la diosa solar, que hablábamos con Dani. No siempre el sol tiene una representación arquetípica masculina, como aquí podemos hablar del Inti-Sol. Amaterasu es una diosa solar y es una representación femenina y que tiene cualidades femeninas también. Entonces, ella cuando nació era tan radiante, era tan maravillosa, esplendorosa su energía, que la colocaron en la bóveda celeste, para que desde la bóveda celeste pudiera iluminar y pudiera reinar en el cielo y en la tierra. Su hermano Susanoo era el dios de los océanos, de la tormenta, de las tempestades, y se sintió menospreciado ante la exaltación de Amaterasu, porque la habían colocado en un lugar privilegiado en el cielo. Ella era la tejedora, era tejedora y sembradora, le enseñó a los humanos a tejer y a sembrar semillas y a cultivar los campos de arroz. Tenía los campos maravillosamente cultivados y nutridos por su luz, su calor, y Susanoo era bastante violento, era devastador, y no soportó desde lo que hoy hablamos un poco, ¿no? Entrar en esta dimensión de competencia, de encontrarse en un lugar de competir por y de lucha por el poder, y lo que hizo fue manifestarse de forma violenta y destrozar todos los campos cultivados que Amaterasu había sembrado y había acompañado sus procesos con tanto amor. Además de eso, profanó todos los templos que habían sido erigidos en nombre de la diosa, y cuando la diosa se enteró de esto que había hecho su hermano Susanoo, entró en una dimensión de tristeza y de enojo y de desesperación, no pudiendo comprender esa reacción, pero se cerró de tal manera que fue y se metió en una cueva. Y con ella toda la luz. Y en esa cueva quedó contenida toda la luz. Ella no pudo soportar. Ahí hay mucho también de nuestras emociones, así como de lo femenino, de poder sentir profundamente estas emociones, este dolor, este enojo, esta tristeza, y encerrarse en su cueva. Y el mundo quedó sin luz y calor y empezó a transformarse y empezó a perderse la vitalidad de la tierra, porque no estaban recibiendo la energía del sol, la calidez y la luz. Y las divinidades empezaron a buscar a ver qué podían hacer para hacer que volviera Amaterasu a ofrecer lo que tenía para ofrecer. Y no había forma, iban a la puerta de la caverna a suplicarle por favor que devolviera la vitalidad a la tierra, porque estaba muriendo todo, porque ya nada crecía. Y Amaterasu no sabía, no había forma de convencerla. Y llegó Usume. Usume es la diosa de la danza, la diosa de la alegría, de la carcajada sagrada, de la risa curativa. Llegó Usume e ideó un plan. A ella se le ocurrió un plan, y lo que comenzó a hacer fue, se colocó en el centro de todas las divinidades y empezó a danzar al ritmo de los tambores acompañando el movimiento, que empezó siendo un poco lento, pero de repente empezó a ser cada vez más exuberante y empezó a ser inhibido y voluptuoso y erótico, y cuando quiso acordar tenía las 800 divinidades alrededor de Usume aplaudiendo, danzando, y ella estaba, esto fue muy inteligente de su parte, porque se colocó en el centro y comenzó a llamar la atención. Cuando logró captar la atención de todos, que ya estaban en pura fiesta alrededor de ella, danzando y celebrando, como si fueran todos los planetas alrededor del sol, en ese momento ella se levantó la pollera y mostró la vulva. Y ahí desataron la carcajada sagrada. Todos los dioses en carcajada estaban en éxtasis colectivo. Y lo que pasó es que Amaterasu no se pudo aguantar la curiosidad. Bien femenino. No pudo aguantarse la curiosidad. No había forma de convencerla, pero
pudo más, el saber qué era lo que estaba pasando ahí, cómo podía haber tanta fiesta ahí afuera, y ella salió de la caverna. ¿Qué habían hecho las divinidades? Habían puesto un espejo octogonal en la puerta de la caverna, esperando la salida de Amaterasu, y en el momento en el que ella sale, se refleja frente al espejo y una luz impresionante la desborda. Ella no podía creer que esa fuera su luz. Ella no se daba cuenta de lo que brillaba. Le costó reconocer, pensó que era la luz de otro ser. Cuando se dio cuenta que esa luz que estaba recibiendo era la luz que ella misma emanaba, decidió no irse más. Decidió volver cada mañana para nutrir la tierra, iluminar y brindar su calidez a la tierra. Y Ayur Sumé, la diosa de la danza, qué maravilloso lo que estamos haciendo acá. La diosa de la danza la rescató de ese punto de depresión, de encierro. Fue la cuerdita que la sacó para que no se ocultara nunca más, para que tuviera el coraje. Y qué importante es tener el coraje de poder expresarnos, de poder compartir nuestra luz y de iluminar. Entonces Amaterasu es la diosa de la iluminación, la diosa de la luz, no desde el ego. Ella no se creía más. Ella ni siquiera se daba cuenta de lo que brillaba, sino simplemente con cumplir con lo que estaba asignado para ella, que era brillar, iluminar y expandir la luz. Entonces, eso es como para compartirles un mito, y me gustaría también compartir un poco más de la magia, habilitando la sincronicidad para jugar con el oráculo. ¿Quieren? Sí. Vamos a tomar una diosa para ver qué diosa quiere hoy compartirnos un mensaje a esta comunidad danzante. ¿Quién quiere sacar una diosa? A ver. Ama. A ver. Es una para todos que ahora les voy a compartir a ver quién es. Wow. Hécate. Hécate, que es la bruja, no está acá, la bruja. Y Hécate es la mujer anciana, la mujer sabia, la mujer que puede seguir el camino del corazón, que sabe que sus pasos son certeros, sabe hacia dónde ir. Pero acá tiene varios caminos. Ella sabe, porque es desde este lugar de el corazón, de la sabiduría del corazón, que no es un órgano emocional. Me encantó. Es un órgano, es un centro de sabiduría en donde podemos conectar con esa intuición que nos guía hacia dónde. Entonces, la energía de esta anciana sabia, la energía de la bruja que necesitamos recuperar, encontrarnos nuevamente en círculo sagrado para traer esta fuerza, esta potencia ancestral de la sanadora. Ella sabe desde esta conexión con el centro, no se ve desde ahí, pero tiene también activado aquí el tercer ojo, porque este centro, el centro del intelecto y de la reflexión, también cuando estamos purificados, cuando canalizamos, es el centro también de la percepción y de la ampliación de conciencia. Entonces también por aquí es que recibimos la inspiración. Entonces, cuando podemos alinear este centro con el centro del corazón, es que se habilita a que podamos dar pasos siguiendo el camino del corazón. Entonces, quiero leerles la invocación a Hécate. Entonces, no tiene sentido tratar de entender el misterio. La vida es un misterio. No tiene sentido tratar de entender la vida. Simplemente danzar el misterio. O dejar que el misterio nos dance. Vamos a hacer la invocación a Hécate. Poderosa Hécate, diosa de las encrucijadas,
anciana sabia, hechicera sagrada, reveladora de secretos profundos, guardiana de los umbrales donde habita el misterio. Ábreme a la percepción, despierta en mí la intuición, haz que escuche mi corazón, amplía mi visión, activa en mí el portal de acceso a lo maravilloso. Permíteme develar lo oculto y captar el mensaje esencial. Que sea yo guía psíquica, maga amorosa, hechicera de luz. Que se active en mi ser la sabiduría profunda y conozca los sagrados secretos. Que el poder mágico de la bruja primordial se libere en mí para crear milagros y desde el amor sea yo fuente de sanación. Gracias. Gracias.